dar la gloria de Dios, Ok, pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Y ok. más queremos nuestra satisfacción personal, pero eso es lo que debería hacer y lo que Dios manda, ¿no? Ujú, ok, ok. Camila, ¿ibas a decir algo, creo? La número 2 también, lo que dice Gini. Lo que dijo Ginny. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar y contribuir a este estudio? ¿Sí? ¿Cuál sería lo que usted piensa? Sí, debería Pastor, ser. disculpe, cuando hizo la primera vez, cuando hizo por primera vez la pregunta, en mi mente vino hacia Dios las opciones. Se me hizo más claro que hacer la voluntad de Dios es darle la gloria a Dios también. Claro, claro que sí. Hacerlo, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Servir a Dios es lo mismo? Sí, pero a veces se sirve a Dios a la manera de uno también. No hay que tener cuidado con ello, ¿no? O sea, a veces se sirve a Dios a la manera de uno y ya nos estaría dando la gloria a Dios. ¿Ok? Así que sí, es parte, debería ser parte de, pero hay que tener cuidado con ello. Por eso cuando se habla de la gloria a Dios, de hecho que ya se está hablando solo de Dios, ¿no? De Dios. Mientras que cuando se habla de temas como servicio a Dios o aún también la reproducción misma, o sea, podemos más ya caer en cosas muy personales, ¿no? O sea, para yo vanagloriarme o qué sé yo, ¿no? O en el caso de la reproducción, pues gente se mete con diferentes personas y se reproduce, ¿no? Total, está siendo el fin supremo, ¿no? Cuando no es necesariamente conforme a Dios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Sí, o sea, lo que la Biblia nos enseña, entienda usted, la Biblia nos enseña, ¿sí? Es que el fin supremo nuestro es y debe ser el darle la gloria a Dios. ¿Qué significa darle la gloria a Dios? ¿Sí? Básicamente es que todo lo que hagamos sea conforme a Él para alabanza de Él. ¿Sí? Ese es el dar gloria a Dios. Todo lo que hacemos es conforme a Él para alabanza de Él. ¿Sí? Porque Él lo merece. Él también, o dentro de ello, entienda usted, nosotros vamos a hallarnos más que satisfechos. La Biblia dice plenos. O sea, nos equivocamos nosotros cuando pensamos que la plenitud está en hacer lo que nosotros queremos. Nos equivocamos mucho. La plenitud en uno va a estar cuando nosotros estemos haciendo lo que Dios dice. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que uno, Dios dice, y por fe lo creemos, ¿sí? O sea, por fe lo entendemos y en Hebreos se dice eso, en Hebreos se dice pues que si alguien quiere agradar a Dios es por fe, no hay otra manera. Y entender que Dios también es galardonador de los que le buscan con fe, esto es, ¿sí? Así que entendamos ello. Lamentablemente, cierto es, y Ginny lo dijo, y Camila también lo corroboró, ¿no? Por lo general nos equivocamos y más vivimos buscando la satisfacción personal. Sí, esto es lo que yo quiero esto, me gusta esto y esto y esto y esto. Cuando la idea es entender, no, la gloria a Dios, ¿sí? Mire usted rapidito nada más. Un ejemplo, ¿sí? Y el mejor de los ejemplos, quizás dos para que seamos más claros. Adán, cuando estaba viviendo, ¿sí? Para la gloria de Dios, el hombre lo tenía absolutamente todo. ¿Sí? O sea, tenía esa plena intimidad con su esposa, con la creación, con Dios mismo. ¿Sí? O sea, ¿qué más le faltaba al hombre? Lamentablemente se equivoca y
llega a apartarse de Dios. Y allí es cuando comienzan los grandes problemas para él, ¿sí? Y para la humanidad también. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es Jesús. Jesús, ¿para quién vivió? Definitivamente para la gloria de Dios. Y mire usted cómo vivió, con tanta paz, tanto gozo, que no estaba ocupado y preocupado por él, porque sabía que el Padre se ocupaba y se preocupaba de él, sino que más bien en el Padre pudo hasta servir a Dios y a la vez también a las personas a su alrededor. Jesús maravilloso, qué tanta paz, ¿sí? Yo siempre me quedo impresionado, ¿sí? Con el hecho de que Jesús, estando allí en la cruz, ¿no? Levanta la mirada al Padre y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que han hecho. Cuando horas antes, ¿sí? Cuando horas antes nada más, toda esa gente posiblemente que estuvo ahí, estuvo gritando a Pilato, ¿no? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Increíble Jesús, increíble. Pero él no sentía que le faltaba algo. O sea, no sentía, por ejemplo, que tenía que vengarse para que ya esté tranquilo, ¿no? Estos que gritaron crucifica, a ver, griten de nuevo, a ver, ¡pam!, ¿no? Castigo del cielo, ¡pum!, otro castigo, a ver, pues griten de nuevo, a ver, crucifícala. ¿A quién le decían? Porque así somos nosotros, ¿no? Así somos nosotros, somos de, a ver, pues, ¿de quién te reías? A ver, pues de nuevo, ¿de quién te reías? Así somos nosotros. Jesús no, Jesús estaba completo, ¿sí? Así que entendamos nosotros ello, que ciertamente el fin supremo nuestro debería ser vivir para la gloria de nuestro Dios, ¿sí? Y repito, eso es solo a la manera de Él, no es a nuestra manera. Vamos a continuar, vamos a centrar nuestra atención en Romanos, en el capítulo 1. Sí, en el capítulo 1, pero vamos a, en estos momentos, dirigirnos al capítulo 16, ¿sí? Y 17 en primera instancia. Vamos a leer y a estudiar a partir desde este versículo en adelante en Romanos. Y yo le sugeriría que usted tome nota, sí, que usted siempre esté al cuidado de lo que estamos estudiando. Repito, dentro de hoy día estamos estudiando el tema de la homosexualidad en líneas muy generales. Y mire lo que dice a partir del versículo 16. Así, el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia en Roma. Ahora, entienda usted lo siguiente, ¿sí? Antes de continuar. En las grandes culturas, ¿sí? El homosexualismo no ha sido algo escondido, ha sido algo practicado y abierto. En Roma, esto es cuando Roma controla el mundo, o sea, lea algo de historia, ¿no?, sobre el homosexualismo en Roma. Definitivamente en Roma esto era practicado. Así que no se piense que es algo de estos últimos tiempos, porque podemos ir nosotros hasta Sodoma. ¿Usted sabe cuándo es que Sodoma fue destruido? Sodoma. 1500 antes de Cristo. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de algo nuevo, como muchas veces se quiere pensar, sino estamos hablando de algo que ha existido y quizás existía aún también en el diluvio. No se puede probar, creo yo, con exactitud, pero quizás también, ¿sí? Quizás también. En fin, mire lo que dice en el versículo 16. No me avergüenzo del evangelio. Sí, estamos hablando de el mensaje de la obra de Cristo. ¿Por qué razón no me avergüenzo? Porque es poder de Dios. O sea, entienda usted, el mensaje del evangelio respecto a la verdadera obra de Jesús tiene el poder suficiente para liberar
para salvar y a la vez también en este aspecto para ayudar a personas con cualquier problema que éstas pudiesen tener. Si me estoy dejando entender. O sea, el Evangelio tiene la capacidad, y en realidad la palabra poder es la palabra de la cual nosotros traducimos o la utilizamos como dinamita. ¿Sí? ¿Cuánto poder hay en la dinamita? O sea, puede hacer que algo desaparezca, ¿verdad? Con una explosión puede hacer que algo desaparezca. O sea, el Evangelio tiene ese poder. Por eso es que cuando se habla de salvación se nos dice, ¿no? Que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Eso es lo que se dice de salvación. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué más dice? Aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando venimos a Dios y le decimos en verdad, Dios, yo reconozco que soy pecador, ¿sí? Acepto a Jesús como el Salvador. Todos nuestros pecados pasados son limpiados. El hecho de que usted todavía se acuerde de sus pecados pasados no quiere decir que sus pasados todavía, de que usted es responsable por esos sus pecados delante de Dios. No. Dios ya los limpió. Así usted se acuerde y se recuerde y se siga recordando, ¿sí? O sea, Dios lo perdonó. Ese es el poder del Evangelio, ¿sí? Y no lo digo yo, insisto, es lo que la Biblia dice, ¿no? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que el Evangelio tiene poder para ayudarnos en cualquier situación que nosotros tengamos, ¿sí? Cualquier debilidad, cualquier dificultad, problema, que lo nómbrele. No importa, el Evangelio puede, ¿sí? Pero dice, mire lo siguiente, ¿sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta es nuevamente, ¿sí? La forma como se glorifica a Dios a través de creer. Esto es a través de la fe. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que esto es algo importante. Entienda usted, el Evangelio tiene el poder para limpiar, para perdonar, para ayudar, para liberar, en fin, usted nómbrelo, el Evangelio tiene ese poder. El problema muchas veces, y eso es lo que vamos a leer a continuación, sí, el problema con nosotros muchas veces es que conforme, y aquí hay que tener cuidado también aún con lo que voy a decir, si no trate de no malinterpretar, de que conforme nosotros nos vamos culturizando, esto es cuando hablo de culturizando y a la vez educando, ¿sí? Pero apartados de Dios, en realidad nos volvemos necios, ¿sí? O sea, cuando nos vamos culturizando y aún educando apartados de Dios, según Dios, no caemos nosotros en un crecimiento intelectual, sino más bien en una necedad. Y eso es lo que pasa con culturas. Había mencionado, por ejemplo, la griega, ¿no? ¿Por qué se conoce más la cultura griega? Algunos de ustedes. El imperio griego, está bien, ¿no? ¿Por qué se conoce más? Se le conoce más. Algunos de ustedes. ¿Por qué es más reconocido? Por el conocimiento que llegaron a esparcir algunas personas. Por el conocimiento, cierta, su cultura, ¿sí? O sea, llegaron a ser personas muy cultas. El problema con esa cultura es que lo manejaron más en base a sus propios razonamientos, o sea, sus filosofías, de ahí salieron los grandes filósofos, ¿no es así? De ahí salieron pues a Platón, Cucharón y los otros también, ¿no? Entonces, el problema
El problema fue que, repito, apartaron, sí, a Dios y endiosaron sus propios pensamientos. Mire lo que dice a partir de este versículo 18. Porque la ira de Dios, ¿sí? O sea, el enojo, y sabe usted que, ¿con qué se enoja Dios? ¿Contra qué se enoja Dios? Contra el pecado. Contra la injusticia, ¿no? Contra el pecado, ciertamente, ¿sí? Ahora, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿A qué se refiere? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo es que Dios manifestó su presencia? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si bien es cierto, Dios es espíritu, pero su creación habla, o sea, sus obras hablan por él. No existe, honestamente, razón para que personas digan, no, Dios no existe. Es más, hace poco escuché algo, no sé ya si esto fue en televisión o en vida real, pero no, una persona que le decía a otro respecto, fue una película, ¿cierto? Fue una película. Esta persona proclamaba que creía en Dios y hablando con esta otra persona que proclamaba que no creía en Dios, le decía a esta otra persona que no creía en Dios, ¿alguna vez has visto a Dios? Porque mientras no lo vea, yo no voy a creer en la existencia de un Dios. Eso es lo que él dijo. Eso es lo que él decía. Y hay muchas mentes que hablan de ello. Y no mentes, digamos así, incultas, mentes aún de gente que nosotros consideramos muy preparadas, ¿sí? Pero el tema es que a Dios o en Dios se le cree por fe. Y Dios mismo nos dice, miren esta creación, ¿sí? O sea, el mundo y en mucho la ciencia ha apartado tanto a Dios que esta creación la ve como el producto de una gran explosión. ¿Sí? Y claro que esa explosión pues creció dentro de lo que es la perfección y todo ello. Usted, hermano, rapidito, sí, un razonamiento así nada más, ¿sí? ¿Usted cree que, por ejemplo, en las fábricas de relojes, ya que algunos tienen reloj, en las fábricas de relojes, la forma como lo hacen es, ponen una bomba y creen ustedes que de pronto el reloj, no, todos los engranajes llegan a estar ahí juntos, ¿sí? En realidad no tiene sentido siquiera ello. Pero lamentablemente, como suenan inteligentes, nosotros lo creemos. Mientras que Dios nos dice, yo he sido el que creó todas las cosas. Y por eso todas las cosas tienen el orden que tienen. Entonces, ahí nada más podemos decir, nuestro Dios es un Dios gigante, ¿sí? Espiritualmente hablando. Para que haya hecho esta creación, es un Dios asombroso, con mucho orden, con mucho diseño, con mucha capacidad, ¿sí? Ese es nuestro Dios. Pero muchas veces en lugar de verlo a Dios, lo apartamos y tratamos de justificar, por ejemplo, esta creación como una explosión. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice Dios? Al final del versículo 20. O sea, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, si alguien no quiere creer en Dios, y claro, ahora también los grandes, ¿no? Los grandes pensadores dicen, sí, pero que si nunca les ha llegado el evangelio, ¿cómo que van a creer? No nos preocupemos de ello. Dios es capaz, sí, de hacer entender a la gente que sí, Él existe. Él es capaz.
¿Por qué nos afanamos tanto al respecto? O sea, queremos pensar como Dios y como no se puede, entonces decimos, quizás Dios no exista. Dejemos a Dios que siga siendo Dios. Nosotros por fe aprendamos a creer en Él. Luego dice, miren, en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire lo que dice en el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, cada vez que nosotros, entienda usted esto, hermano, cada vez que nosotros empujamos a Dios hacia un lado para nosotros verlo a Él como nosotros queremos, nos estamos haciendo necios. Por más religioso que usted pueda ser, ¿sí? Cuando, repito, queremos creer en Dios o en la divinidad a nuestra manera, nos estamos haciendo necios. Puede ser que en otras áreas seamos una autoridad, ¿sí?, intelectual, pero lo cierto es que nos estamos nosotros haciendo necios, ¿sí? Eso es lo que menciona acá. Y por esa razón en el versículo 23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gente comenzó a creer a su manera. Hoy en día, a ver, déjeme hacerle esta pregunta. Hablando del Dios de los cielos, todos aquellos que creemos o que decimos creer en el Dios de los cielos, ¿creemos en Él de la misma forma? Nuevamente, la pregunta. Aquellos que decimos creer en el Dios de los cielos, ¿creemos en Él de la misma manera? ¿Por qué razón? Si es el mismo Dios. Alguien que diga algo, no solo mueva la cabeza, díganos algo. ¿Por qué razón? Porque Perdón. Estaba viendo un curso o algo así que explicaba justo eso o que preguntaba, ¿hay cristianismo o cristianismos? Y hablaba de cómo la cultura en donde llega el cristianismo o el evangelio se mezcla con la cultura de donde llega. Entonces, ahí preguntaban como foro, la gente respondía y todo así. Y era como que no tiene sentido porque es solo un Cristo, un Dios, una Biblia. No debería por qué haber cristianismos, porque no es que cada uno siga a su manera. Jessy, ¿decías algo? Porque cada persona lo entiende de manera diferente dependiendo de cómo lo aprendió primero. O sea, si una persona lo aprende de un pastor, ese pastor como que le enseña, pero si lo aprende de su familia o de un amigo, entonces lo va a entender diferente y de acuerdo a sus experiencias propias también va como que amoldando lo que esa persona cree, lo cual no siempre es correcto, pero también leen la Biblia como ellos creen está escrito en vez de lo que Dios quiso. De hecho, que leemos la Biblia de diferentes formas. Algunos leen la Biblia para respaldar lo que ya creen. Otros leen la Biblia para refutar, ¿no?, a aquellos que no creen como uno. La idea es simplemente leer la Biblia para conocer mejor a Jesús y seguirle más a Él. O sea, seguirnos menos a nosotros mismos, pero seguirle más a Él. Entonces, cuando nosotros creamos en Dios a nuestra manera, ¿sí? Cuando creamos en Dios a nuestra manera, vamos a empujarlo a Él hacia afuera. O sea, vamos nosotros, no, o sea, no lo vamos a admitir,
porque vamos a decir, pero yo creo en Dios. No. Cuando hagamos, lo vamos nosotros a apartar. ¿Y qué ocurre cuando nosotros apartamos a Dios? ¿Sí? Mire usted cuán hermosa la Biblia es. ¿Sí? La Biblia está ahí todo, ¿sí? Eso es lo bueno de la Biblia, que simplemente tengo que leerla, estudiarla y compartirla, ¿sí? O sea, no tengo que imaginarme muchas cosas, porque dice, miren lo que dice en el versículo 24. Muy bien, ya se le apartó a Dios, ya se está creyendo en Dios, en la divinidad a la manera de uno, ¿sí? Ya se le está quitando la gloria a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Dice, versículo 24, por lo cual también, ¿sí? Dios los entregó a la inmundicia. O sea, ¿qué pasó? Muy bien. Dios está que les dice, crean en mí. No que nosotros vamos a creer en nosotros mismos. Dios está que les dice, yo soy la verdad. No que nosotros también entendemos que es lo mejor para nosotros. Dios está que les dice, miren, en lo mío está lo correcto. No que nosotros también sabemos que es lo mejor para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Ok, los voy a dejar. ¿Sí? Ustedes hagan lo que ustedes creen deben hacer. Pero déjenme decirles lo siguiente. ¿Saben en qué van a terminar cuando ustedes hagan lo que ustedes quieren hacer? Acá está. Versículo decía 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, cuando nosotros endiosamos nuestros pensamientos, por más que digamos, pero yo sí creo en Dios, cuando nosotros llegamos a endiosar, Jesse lo dijo hace un rato, o sea, cuando llegamos a creer de una manera, ¿sí? Y no nos importa ya lo que Dios diga al respecto, nosotros ya creemos de esta manera, decimos que creemos en Dios, pero siempre seguimos nosotros pensando a nuestra manera. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Déjeme de hacerle esta pregunta, ¿sí? Y varias veces estudiando con Alexei, con Giovanna, con Naomi misma, con Eduardo también, siempre he dicho lo siguiente, ¿no? Una pregunta sin el afán de insultar la inteligencia a nadie. ¿Qué es lo que un plátano va a producir? O sea, la planta del plátano, ¿qué va a producir? Plátanos. ¿Qué es lo que un naranjo va a producir? Naranjas. ¿Qué es lo que un pecador, porque esa es nuestra naturaleza, o sea, qué es lo que un pecador va a producir? Pecado. Ciertamente, ¿sí? O sea, entienda eso. Cuando nosotros manejamos las cosas apartados de Dios, es más, cuando nosotros manejamos las cosas, punto, ¿sí? Porque la idea es que Dios maneje las cosas y nosotros nos rendimos a Él. Cuando nosotros manejamos las cosas, va a aflorar nuestro pecado. Y Dios lo que quiere hacer es evitarnos la fatiga. ¿Quién decía eso en realidad? Don Barriga. Uno de lo del Chavo, creo, ¿no? Don ¿Quién? Barriga. ¿Don Barriga? ¿Sí? ¿O no? No, Chapetín, creo, ¿no? Chapetín. Sí. En fin. Dios desea algo mejor para nosotros, definitivamente, ¿sí? Por eso es que muchas veces la Biblia nos habla y nos dice que siempre debemos nosotros convertirnos a Dios. O sea, convertirse es una palabra que básicamente significa regresen a Dios. Porque nuestra naturaleza es apartarnos de Dios. Por más buena gente que usted se crea, ¿sí? Usted entienda, su naturaleza y la mía no es conforme a Dios. Él es perfecto, ¿sí? Él es santo. Nosotros
somos egoístas, nosotros somos de hacer las cosas a nuestra manera, y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, lo que más vamos a producir es pecado. ¿Ok? Por eso es que aquí está diciendo, miren, yo los dejé. Hace poco, y quizás usted pueda leer esto también en la internet, la hija o el hijo de un predicador muy reconocido en Estados Unidos, Billy Graham se llamó, ya falleció él, pero le entrevistaron en uno de esos noticieros allá en Estados Unidos, en las mañanas, y le preguntaron, ¿no? Pero, ¿por qué es que Dios está, por qué es que no tantas violaciones, por qué es que esto y esto y esto otro, le decían, ¿no? Y ella contestó de una manera o que dijo, no, no es que Dios lo esté haciendo, sino que nosotros como comenzamos a hacer las cosas apartados de Dios, Dios como lo caballeroso que Él es, dijo, los voy a dejar. Y nosotros hemos estado haciendo las cosas que usted menciona. Porque entiendo la Biblia, ¿quién es luz? Dios. Dios, ok, Dios es luz. Cuando nosotros caminamos apartados de Él, ¿sí? Nos alejamos de ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Así Las el diablo, tinieblas. las tinieblas. A ver, nosotros todos estamos disfrutando de la luz eléctrica, ¿no? Eso sí. Muy acá ustedes la si usted lugar, si usted se aleja de esa luminaria, ¿qué va a pasar? Bueno, va a comenzar la oscuridad, pues. ¿Sí? O sea, Así es. si nosotros o sea, si nosotros hacemos las cosas, decimos, yo creo en Dios, pero a mi manera, y comenzamos a hacer las cosas así, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a ir alejando de esa luz. Y vamos a ir nosotros introduciéndonos más y más en las tinieblas. Y las prácticas de nuestras vidas van a ya no conforme a Dios. ¿Alguna pregunta al respecto? Vamos Pastor, a yo tengo una continuar. pregunta. Ay. Dale, Perla. Lo siento, cristianismo o hay cristianismos, porque me puse a pensar un poco en que si bien es cierto, el objetivo, la finalidad es dar la gloria a Dios, las relaciones o la relación que yo tengo con Dios es muy distinta a la que alguien puede llegar a tener. O sea, entre personas la relación con Dios es distinta. Ya. Entonces, Ya. ¿no se supone que ese es uno solo? O sea, ¿todo eso no es uno solo? Ok. A ver, primero, no lo entendiste porque yo no lo dije. Camila fue la que lo dijo. Dígale. Camila fue la que lo dijo. No, lo que decía es lo siguiente, ¿sí? O sea, decimos que creemos en Dios, pero ¿por qué no creemos en ese Dios de la misma manera? O sea, no, lo que tú mencionas es correcto, esto es, podemos creer en Dios de la misma manera, pero nuestra relación no es igual, o sea, estamos creciendo, ¿ok? Pero cuando ya creemos distintos, y sí hay distintas formas de creer en Dios, en el mismo Dios, ¿sí? Según nosotros. Entonces ya estamos hablando de que en realidad más quizás estamos endiosando nuestro pensamiento de Dios más que a Dios mismo. ¿Ok? A eso es a lo que me estoy refiriendo. Okay. Gracias. ¿Puedes repetir? ¿Sí entendiste? Sí, gracias. A ver, repite lo que dije. Entendí que muchas veces cuando tenemos nuestra propia opinión sobre nuestra relación sobre creer en Dios, ahí estamos ensimismando o
idealizando nuestro pensamiento, más no a Dios. Ok, muy bien. Y ahí es cuando nos metemos en grandes problemas. ¿Sí? Ahí es cuando nos metemos en grandes problemas y uno de ellos es esto. Algo interesante, y vamos a continuar también con el resto de este pasaje, ¿sí? Pero mire, rapidito, ¿sí? Nuevamente voy a volver a leer el versículo 24, dice, por lo cual, o sea, en razón a que dejamos de Dios al lado, ¿sí? Por lo cual también Dios los encias de sus corazones. Concupiscencias son pasiones, ¿sí? Las pasiones que uno puede tener. Hasta esta palabra se puede traducir como la codicia también, que en algunos contextos puede referirse a algo bueno, o sea, la pasión, la buena, el buen deseo, ¿no? El deseo firme de hacer lo bueno. O sea, está bien. Pero acá se usa en un contexto opuesto, en un contexto equivocado. Por eso es que se está hablando aquí de las pasiones, decía así, en las concupiscencias, dice, de sus corazones. Está hablando de las debilidades, ¿verdad? Las debilidades, esto es la pecaminosidad de uno, ¿sí? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto no queda ahí, ¿sí? Esto no queda ahí, ¿sí? Todavía va a seguir creciendo y seguimos en Romanos, ¿sí? El viernes vamos a seguir hablando de Romanos, de este mismo capítulo. No se queda ahí. Algo interesante que pude darme cuenta, así, el día de hoy, mientras estudiaba respecto a este tema del homosexualismo en el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, quizás dije nuevo, en el Antiguo Testamento para homosexualismo es de Sodoma, ¿cómo es? Sodomismo, ¿verdad? Ya, sodomita, ahí está, gracias por su ayuda. Sodomita, ¿sí? Interesante es porque la palabra de la cual se traduce como sodomita, ¿sí? Este término, es una palabra que es kadesh o kadesh en hebreo y que tiene que ver con sagrado, o sea, con algo sagrado. Y comencé a indagar y lo que pasa es que, recuerde, ¿sí? Dios lleva a Israel hacia la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán existían todas en realidad, todos los reinos, pequeños reinos, ahí eran paganos. O sea, tenían sus religiones paganas. Y dentro de esas religiones, dotes homosexuales, o sea, había el homosexualismo. O sea, estamos hablando de... Ahora, con esto quiero terminar, ¿sí? De todo lo que usted ha podido leer a través de la Biblia, ¿se ha dado cuenta usted de que Dios en algún momento haya adoptado algo pagano, o sea, algo que se practicaba en alguna religión pagana, para insertarlo en lo que era su reino? No. Hasta ahora, no hay tal cosa. Dicho sea de paso, pero no le diga a nadie, ¿sí? No le diga absolutamente a nadie lo que voy a decir, ¿sí? Es un chisme, pero esos chismes, pues, sagrados, ¿sí? Que no tiene usted que decirlo absolutamente a nadie. Si usted no quiere escuchar este chisme, no hay problema. O sea, puede apagar la cámara. Pero si quiere usted escucharlo, levante la mano. No, nadie va a levantar la mano, ¿no? Nadie va. A ver, algunas de las tradiciones religiosas nuestras no vienen desde el tiempo de los apóstoles. Algunas de las religiones nuestras vienen desde la Edad Media.
Me refiero, por ejemplo, a celebraciones como la Navidad. Posiblemente, y tenga mucho cuidado con lo que voy a decir, fue una mezcla, ¿sí?, de lo bíblico con lo pagano. Existían grupos paganos, por cierto, que adoraban a la Virgen y a su hijo. No estoy hablando de María, este era otro. Tiene nombre, usted lo puede encontrar en realidad. Busque ahí, ¿no?, en Google, Wikipedia, historia de la Navidad, por ejemplo, y le va a dar. Entonces, con el propósito de atraer a estos grupos paganos dentro del llamado cristianismo, se mezcló. Hey, nosotros también creemos en una virgen, creemos en el nacimiento de su hijo, un niño, así que ¿qué tal si es que unimos estas dos, ¿sí?, prácticas? Y de ahí nació lo que ahora conocemos como la Navidad. La llamada Semana Santa también, ¿sí?, tiene algo que ver con ello. Por eso seamos cuidadosos. No voy a decir no practiquemos, pero simplemente seamos cuidadosos, simplemente recordemos, es una celebración. No que Jesús nació, no que Jesús nace cada Navidad que celebramos, no. No que Jesús muere cada vez que se celebra la semana, no. Jesús nació una vez y para siempre, ¿sí? Usted ve en la Biblia, ¿cuántas veces, a ver, en la Biblia se celebra la Navidad? En el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces se celebra la Navidad? O sea, después de que Jesús nació, pues y todo. Por último, después de que Jesús fue crucificado ya. No hay tal cosa. ¿Cuántas veces se celebra la Semana Santa? No hay. ¿Sí? Insisto, hay que tener cuidado con estas cosas. No estoy diciendo que usted, mi hermano, hermana, usted es un pagano, ¿sí?, porque usted celebra. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, seamos cuidadosos con ello. ¿Sí? O sea, lo que voy es, no demos nuestras vidas por ello. ¿Sí? Demos nuestras vidas por Jesús, sí, pero por las celebraciones, no. ¿Sí? Seamos cuidadosos con ello. Celebremos simplemente en razón a que es un buen momento, pero simplemente se recuerda esto. Ok, a lo que iba es, entienda usted, Dios nunca ha adoptado el paganismo para su reino. Y el homosexualismo tuvo sus inicios en el paganismo. Muy bien. Con esto vamos a terminar. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a terminar esta noche. Vamos a continuar, Dios mediante, el día viernes. Y vamos a continuar con Romanos. Le aconsejo, le sugiero, siga leyendo Romanos. ¿Sí? Hoy día hemos visto hasta el capítulo 1, hasta el versículo, ¿qué versículo fue? Hasta el versículo 25 hemos leído, ¿no? El día viernes hablaremos del versículo 26 y 27 en particular, que ya tiene que ver directamente con el homosexualismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que usted quisiera agregar? Repito, vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. ¿Sí? Y después vamos a hablar obviamente de qué es lo que se piensa, qué es lo que se cree, por qué razón y todo eso, pero más que nada, cómo poder nosotros, si es que el Señor nos permite, ayudar a alguien que está en situaciones como las tales. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta o algo que agregar? Termino con una pequeña anécdota, ¿sí? En mi familia hay un jovencito que desde pequeño, ¿sí?, desde pequeño lo he conocido en el barrio, me llama tío, ¿no? Tío, desde pequeñito, ¿sí? Tío. Y bueno, conforme él ha crecido, él es peluquero ahora. No puedo decir si es honestamente homosexual, porque hay también travestis y cosas por el estilo, pero se viste, pues, ¿no? Se viste como travesti, en fin, tiene su manerismo también.
Pero cada vez que yo lo veo, él me dice tío, y yo con gusto lo saludo, y hasta lo abrazo, ¿no? No desde que comenzó la cuarentena, por cierto. Ya no lo he visto tampoco. Pero en una ocasión me acuerdo, y él sigue viviendo en La Perla, me acuerdo que mi madre estaba con vida, tuve que ir a la farmacia a comprar algo para llevarle a mi madre allá en La Perla, y en la farmacia me encontré con él. Y es más, él ni se percató o no se quiso percatar de que yo estuve ahí, y más bien yo lo llamé, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y él me dijo, hola tío, ¿cómo estás? Lo saludé, lo abracé. Y le digo, me voy a La Perla, ¿tú te vas a La Perla? Me dice, sí, sí, tío, te llevo si quieres. Estaba yo en el carro, ¿no? Y me dice, ¿seguro, tío? Por mí no hay problema, ¿no? Por mí no hay problema, te llevo. Ya, tío, déjeme terminar acá. Entonces, ¿no? Yo me entro al carro primero porque ya había terminado, estoy esperándolo a él. Y como que llega él al carro, pero me di cuenta recién ahí que no estaba solo, sino estaba con 3 personas más, así como él, sí. Y yo, porque siempre hay, ¿no? Siempre hay esto de que no, que tan loco, ¿qué van a pensar los demás, ¿no? Siempre hay esto, ¿no? Así que sí los llevé, pero creo que no dije absolutamente nada en todo el camino para allá, ¿no? Pero lo que sí entienda usted, la Biblia nos ha llamado a amar a todos, ¿sí? Así. A amar a todos. Claro que sí. Nos cuesta, sin duda, por eso es que más y más necesitamos de Dios. Okay, más y más. Eso no significa el amar a todos, no significa pues que vamos a estar con ellos para arriba y para abajo, no significa necesariamente eso. Pero lo que sí significa es que nosotros no somos llamados a señalar, no somos llamados a condenar, ¿sí? Para nada. Si es más, nosotros hemos sido perdonados no porque lo merecemos, sino por la gracia de Dios. ¿Sí? Es por la gracia de Dios que nosotros hemos sido perdonados. Así que no se nos suban los humos y pensemos que somos más. Simplemente somos perdonados por la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios mediante, el día viernes continuamos estudiando. Trate usted de leer esa siguiente parte de Romanos y nuevamente, sí, dentro del contexto nos estamos dando cuenta que el problema es cuando manejamos a Dios a nuestra manera. Ahí está el problema, en lo que yo puedo ver. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para despedirnos? Muy bien. ¿Alguna petición?